Buenas, mi nombre es Wilson Flores y le vengo a exponer un poco sobre el proceso de fundición de metales. La fundición es un proceso de moldeo con más de 6.000 años de antigüedad que consiste en llenar un material líquido en un molde con la forma deseada. El líquido se enfría gradualmente y se solidifica. La pieza solidificada se llama fundición. Se expulsa o se rompe el molde para finalizar el proceso. En la fundición se suelen utilizar metales o materiales de fraguado en frío como epoxi, hormigón, yeso o arcilla. La fundición es el proceso preferido para producir formas complejas que de otro modo serían demasiado difíciles o costosas de realizar mediante otros métodos. Una rada fundida en cobre es la prueba más antigua de que nuestros antepasados utilizaban intrincados patrones de fundición ya en el año 3200 a.C. El proceso de fundición de metales es muy común en diversas industrias y tiene como objetivo cambiar el estado sólido de ciertos materiales a partir del calentamiento de piezas para poder moldearlo de nueva forma y transformar su aspecto final. Para lograrlo es necesario derretir los metales a través de ciertos procesos que resultan de gran utilidad para la fabricación de piezas indispensables en el mercado resistente y de alta calidad. Es esencial tener en cuenta que el proceso de fundición no consiste únicamente en el calentamiento de un metal hasta lograr el estado líquido, sino en el que procede a ese cambio de estado. Por lo tanto, dentro del calentamiento de metales también entran en consideración los moldes para fundición, las piezas finales que solidifican y en las piezas finales que solidifican al finalizar la actividad. En ese sentido, el proceso de fundición consta de 4 etapas. La fusión del metal a partir de algún método de calentamiento industrial como los hornos de fundición, el vaciado del metal en estado líquido o en un molde, la solidificación o el enfriamiento de la nueva pieza y la limpieza e inspección del producto final. La fundición en molde desechable, en este caso, se lleva a cabo en un tipo de molde que una vez utilizados deben destruirse para liberar la nueva pieza de metal solidificado. Generalmente el método más conocido dentro de esta categoría es la fundición en arena, debido a que casi todos los materiales o aleaciones pueden procesarse sin ningún inconveniente. La en molde permanentemente es un proceso que tiene como finalidad emplear moldes metálicos que no deben destruirse para retirar la pieza interna. En este sentido, los materiales usados para la fundición pasan por un molde de hierro fundido que busca ser más compacto y eliminar la necesidad de elaborar moldes que no duren en el tiempo. En el caso específico de esta técnica, suelen saber mayor control dimensional de las piezas y la manufactura. Suele ser un poquito más fácil, pero todos los metales aplican para someterse al proceso. No obstante, cada vez existen mejores diseños o técnicas que amplían la posibilidad del sistema y que favorecen etapas claves como la solidificación de las piezas y sus propiedades mecánicas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Flores y a mí me toca hablarles sobre los accesorios utilizados en los procesos de fundición de metales. ¿Qué son estos accesorios? Estos accesorios son herramientas que nos ayudan y nos hacen fácil la tarea de realizar algún proceso de fundición de metales, entre cuyos accesorios les hablaré de los cucharones, moldes, caja de molde, termopares, crucibles, pero empecemos por los primordiales. Empecemos con la base para poder entender los demás accesorios que se vienen. Empecemos con los moldes. ¿Qué son? Los moldes son unas estructuras hechas por hierro de manera que estos puedan soportar las altas temperaturas superiores a las cuales se funden los metales. Estos moldes están diseñados con una forma específica de la pieza que queramos realizar. Es decir, el molde es una estructura realizada con una forma predeterminada para yo al agregar el metal fundido me dé la forma que yo desee. Ahora, al haber aclarado qué es un molde, empecemos con la caja de molde, que es otro de los accesorios. Entonces, ¿qué es una caja de molde? Una caja de molde es una caja, como bien su nombre lo indica, que en su interior
contiene arena, arenilla o incluso una mezcla entre arenilla, y resina, la cual tiene la facilidad de compactar para dar una forma predeterminada, que en este caso sería la compactamos para dar la forma a la pieza que queramos desarrollar y ahí le agregamos el metal fundido. Ahora, habiendo aclarado esto, lo hacemos un poco de lado y entramos a los accesorios, que son los núcleos. Los núcleos es un accesorio que tiene la misma función que tienen los moldes, con la diferencia de que este es específicamente para la concavidad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo se utiliza? Bueno, colocamos nuestro molde y adentro de ese molde vamos a colocar el núcleo. El núcleo es lo que nos va a dar la dimensión, la concavidad en la pieza que deseamos realizar. Los núcleos se utilizan mayormente para las piezas cóncavas, es decir, colocamos nuestro molde adentro del molde en el centro, de allí su nombre núcleo, porque va como en el núcleo del molde, se coloca en el centro del molde nuestro núcleo y allí procedemos a colocarle, a vertir el metal fundido para que haga su forma. Entonces, nuestro núcleo se va a encargar de darle la forma cóncava interna a nuestra pieza, mientras que el molde se va a encargar de la zona externa de nuestra pieza. Ahora bien, finalizando con los moldes, podemos comenzar con los crucibles. ¿Qué son los crucibles? También llamados crisoles. Esto es la pieza, el accesorio en el cual nosotros, que está hecho de hierro, por supuesto, en el cual nosotros vamos a agregar los metales que deseamos fundir y posterior a esto lo metemos en nuestro horno de fundición. Entonces, ¿para qué son nuestros crisoles o crucibles? Son para fundir los metales en nuestro horno de fundición. Ahora, hablaremos de los termopares. ¿Qué son los termopares? Los termopares cumplen como la función de un termómetro, pero a temperaturas mucho más elevadas. ¿Qué nos permite este accesorio? Este accesorio nos permite saber a qué temperatura está nuestro horno de fundición o a qué temperatura está nuestro metal fundido. Entre los accesorios también tenemos el equipo de protección, que complementa esto. ¿Qué hace este equipo de protección? Bueno, entre estos accesorios tenemos el casco, los lentes, uno tiene una mascarilla, el delantal, guantes para tolerar el calor, puesto que al tacto tenemos que estar tocando con los metales de fundición y sus herramientas, se calienta porque las herramientas son de hierro, por ejemplo, el crisol es de hierro, las cucharas son de hierro, entonces estas se tienden a calentar y los guantes nos protegen a tolerar esas temperaturas. Este equipo de protección, estos accesorios, logran proteger al usuario de que alguna gotita de metal fundido le caiga encima y le pueda hacer daño. Entre estos también tenemos a los cucharones, que ya los mencioné pero no se los he explicado. Los cucharones, que están hechos de hierro, por supuesto, nos ayudan y facilitan la tarea de trasladar el metal fundido de nuestro crisol o crucible hacia nuestros moldes. Es decir, utilizamos nuestro cucharón, agarramos el metal fundido, la cantidad con la que deseamos trabajar para esta pieza y la vertemos, trasladamos y la vertemos en nuestro molde. Estos son los accesorios que tengo en la diapositiva, más sin embargo hay unos más que se los dejaré por alimentación extra en conocimiento, y entre uno de los accesorios extra que les voy a dar antes de despedirnos están las grapas de sujeción. Estas grapas son para los moldes que vienen en dos piezas, es decir, no es una pieza íntegra, sino que son dos partes de una pieza, de un molde. Entonces, la pieza del molde, las dos piezas del molde se unen para poder vertir el metal fundido. Pero ¿qué ocurre? Que ¿quién va a sujetar ese molde? Aquí es donde entran, hay quienes utilizan prensa, pero para eso son las grapas de sujeción, que son las que se encargan de sujetar esas dos piezas de molde para poder vertir el metal fundido y que no se desborde. También están los agitadores, que son los que se encargan de mezclar los metales para que la pieza que deseemos realizar no salga defectuosa o con algún defecto. Y bueno, espero que les haya gustado esta aventura entre los accesorios de
los accesorios utilizados para los procesos de fundición de metales, así como lo disfruté yo y me divertí yo, los dejo con mi compañero. Gracias. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Labrador. Por la materia y en continuación al tema anterior, les hablaré acerca de los materiales utilizados en la fundición de metales. Primeramente tenemos el hierro y el acero. El hierro fundido es utilizado para fabricar piezas como bloques de motor, tuberías, componentes estructurales y otros tipos de estructuras debido a la buena fluidez y sus propiedades mecánicas. También tenemos el acero fundido, el cual es empleado en la fabricación de piezas que requieren alta resistencia y dureza. Estas pueden ser componentes de maquinaria o herramientas que se utilicen en el ámbito industrial. También tenemos los metales no ferrosos, como lo son los aluminios y las aleaciones, utilizados para fabricar piezas ligeras y resistentes a la corrosión, como lo son componentes de automóviles o de otros vehículos. También podemos hallar lo que son los cobres y la aleación de cobre, empleados para producir piezas con alta conductividad térmica y eléctrica. Y por último tenemos la aleación de magnesio o el magnesio, que es utilizado en la industria aeroespacial o automotriz para hacer materiales de baja densidad pero con alta resistencia. Ahora, con los materiales de moldeo tenemos tres ejemplos comunes utilizados en los talleres hoy en día, que es la arena de sílice, que se utiliza para fabricar moldes debido a la alta capacidad para resistir altas temperaturas y la facilidad que ésta tiene para compactarse. También tenemos otra versión, que es arena sintética, que se compone con circonio o cromita y se utiliza cuando se requieren propiedades específicas como una mayor resistencia al calor o una mayor precisión en el acabado de la pieza fundida. Y también tenemos lo que son las resinas y aglutinantes, las cuales son utilizadas para unir partículas de arena y mejorar la resistencia y el rendimiento del molde. Ahora bien, vamos a pasar con los materiales refractarios. Por ejemplo, los materiales refractarios que tenemos más al alcance hoy en día son el grafito, que es utilizado en los crucibles y en el revestimiento de los hornos debido a la alta resistencia de calor que ésta tiene. También tenemos lo que son los materiales de núcleo. En este caso hablaremos de la arena de núcleo, la cual es similar a la arena de moldeo, pero es tratada con resinas especiales para proporcionar una mayor resistencia y estabilidad frente a la alta temperatura. Podemos encontrar también lo que son las cerámicas, las cuales son utilizadas para núcleos en aplicaciones de alta precisión, donde se requiere una mayor resistencia al calor. Ahora pasaremos con los materiales de enfriamiento, entre los cuales encontramos el agua, debido a que es un material que tiene una alta capacidad calorífica y amplia disponibilidad. Y también tenemos el aire, que es utilizado para un enfriamiento gradual y controlado, especialmente en piezas delicadas. Ahora hablaremos acerca de los materiales de aislamiento y de protección. Estos son, por ejemplo, aislamientos térmicos, que están compuestos de lana de cerámico de fibra de vidrio, los cuales son utilizados para proteger equipos y moldes del calor extremo. Y también tenemos revestimientos y protectores, que son aplicados a los moldes de los equipos para evitar la adhesión del metal fundido y facilitar el proceso de desmoldeo. Hola, soy Andrés Gutiérrez y hoy vengo a exponer lo que es fundición de metales con mi grupo. A mí me tocó la parte de lo que son tipos de máquinas de fundición, pero antes voy a presentar lo que es una breve introducción de la fundición. La fundición básicamente es encontrar materiales los cuales ya no se utilicen, como pueden ser metales o materiales sólidos como vidrio, cerámica o algunos tipos de materiales como en metales como el cobre, el zinc, el aluminio, entre otros, el cual ya sean chatarra, y pasarlos por un proceso de fundición, el cual se basa en ejercer esos materiales a una gran temperatura y a una presión para poder fundirlos o derretirlos y utilizarlos para crear piezas el cual se le vayan a dar una mejor utilidad. Esta acción en la industria metalúrgica nos ayuda mucho hoy en día, ya que la mayor parte de las cosas que utilizamos en la actualidad tienen piezas creadas en la fundición. Y además de que la metalúrgica o la fundición es uno de los procesos o de los trabajos más antiguos del mundo, aproximadamente con 5.000 o 6.000 años de antigüedad. Esto se puede ver en lo que es el antiguo Egipto, ya que cuando los faraones morían los enterraban
o los momificaban primero y luego nos metían dentro de un sarcófago o de un ataúd, el cual una de las mayores características o más llamativas características que tenía era que estaban recubiertos o hechos de oro fundido. Entonces se pueden imaginar la cantidad de antigüedad que tienen estos procesos. Aquí tenemos lo que es la cámara caliente. La cámara caliente básicamente es un lugar en el cual se meten los materiales para así ejercerles una presión o una gran temperatura, como se dijo anteriormente, y esto es un proceso medio automatizado, ya que luego de que ese material se derrite por medio de presión, gravedad o por medio de un pistón, eso se comprime y pasa directamente a lo que es un molde, para así que eso se enfríe y se pueda crear la pieza dentro del molde. Esto es un proceso muy automatizado, o bueno, que nos ahorra muchísimo tiempo, pero que cuesta dinero. Y muy pocas empresas actualmente lo tienen. Ellos utilizan más lo que es el horno de fusión, como se puede ver a continuación. El horno de fusión es el que todo el mundo utiliza y es el cual se meten todos los materiales para así derretirlo y de ahí verterlos dentro de un molde eh, o dentro de otros compartimientos, el cual los trabajadores van a vertir dentro del molde. Máquina de moldeo, como su nombre lo dice, esto es una máquina que crea, que está diseñada para inyectar lo que es metal fundido a alta presión en moldes de acero. Como se dijo anteriormente, estos sistemas automatizados muy pocas empresas lo tienen ya que cuestan mucho dinero. Utilizan más lo que es el horno de fusión o los sistemas tradicionales. También tenemos lo que son las máquinas de vertido, que esto lo que hace directamente es agarrar lo que es el material fundido y inyectarlo a presión dentro de los moldes. Esto nos evita unos riesgos altísimos, ya que normalmente esto se vertía con trabajadores, agarraban literalmente los recipientes con pinzas y vertían la fundición dentro de los moldes, que normalmente estos moldes eran o de acero, que estaban cerrados con tornillos, o bueno, con pernos, mejor dicho, de seguridad para resistir el calor, o en arena de moldeo. Y también tenemos lo que son las máquinas de desmoldeo, que como su nombre dice, se encargan de sacar las piezas cuando ya estén listas. Esto nos ayuda muchísimo a evitar daños excesivos en el molde y en la pieza, ya que antes se sacaba por medio de, como se decía antes, como dije anteriormente, en moldes de acero que estaban con pernos para que no se abriera y evitar accidentes, y se sacaba por medio de darle golpes, básicamente. Y por último vamos a dar un breve ejemplo de lo que sería una fundición. En este caso pongamos el ejemplo que es una compañía automotriz que hace piezas para automóviles, valga la redundancia. En este caso podemos ver que vamos a hacer preparación de arena de moldeo, que es uno de los métodos más antiguos que hay. Esta empresa puede crear lo que son pernos de seguridad, puede crear cilindros, puede crear discos de freno, pistones, motores, entre otras muchas cosas. Entonces lo primero es preparar la arena de moldeo, que es una arena especial para soportar las grandes cantidades de calor que produce una fundición, un material fundido. Pasaremos con el modelado, que el modelado básicamente es darle la forma que nosotros queremos que tenga esa arena, ya que dentro de esa arena, en la forma que le demos, vamos a vertir el metal fundido y eso es lo que va a crear la pieza cuando se enfríe. Pasaríamos luego con lo que es la fundición, que sería básicamente meter los metales dentro del horno para así derretirlo. Luego pasaríamos con lo que es el vertido, que el vertido es básicamente agarrar ese material fundido y verterlo, valga la redundancia, dentro de la arena o del molde que vayamos a usar. En este caso pueden ser de acero o de arena de moldeo. Pasaríamos con la limpieza, que sería limpiar el excesivo metal, el excesivo de metal que haya dentro de la pieza o de la arena que tenga la pieza, ya que eso se va a echar, el material se va a echar dentro de la arena. También sería limpiarle las impurezas que tenga, puede ser con una lija, con esmeriles para quitar el excedente de metal. Y pasaríamos con el tratamiento térmico, que básicamente este sería ejercerle, sacar la pieza, dejar que se enfríe, ejercerle más calor y luego reposarla, ponerla en agua para que baje la temperatura y ponerla en reposo. Entonces sería básicamente fraguar una pieza o curar una pieza, mejor dicho. Esto para darle un mejor acabado y una mejor resistencia a largo plazo. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.